Hola, hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto, esperando que estén muy bien de sus cosas y de sus casas. Hoy para compartirles la guadalupana, milagro o ardid, parte 3, con el tema los estrategas que sembraron la tradición guadalupana. En definitiva, hablar de la imagen de Santa María de Guadalupe impactada en la tilma de Juan Diego Cuautla Toatzin es todo un reto, pues para muchos, en primera instancia, al escuchar el nombre, la identifican erróneamente como una más de las muchas imágenes marianas católicas, por lo que han oído o sabido sin haber puesto ni un poco de empeño en estudiar o investigar la información y los datos que hacen de esta maravillosa y sacra imagen un ícono mundial de la náhuatl y la mexicanidad, que no únicamente ni exclusivamente católica, siendo más bien universal. Pero aún así, siendo un tema complicado, vamos a seguir entrándole por partes hasta enterarnos del por qué esta imagen es de la náhuatl y es un milagro mexicano, y que su mensaje de veneración a la misma Madre Tierra es fundamental que sea entendido, para empezar por los mexicanos, para que seamos nosotros mismos quienes la promovamos, investiguemos, administremos y gobernemos, y no un Estado extranjero como lo es el Estado del Vaticano. Mucho se habla de que la imagen de Santa María de Guadalupe fue un ardid de los europeos para evangelizar a los naturales de la Nueva España. Pero en estas cápsulas, como lo he venido haciendo, les daré algunos datos que nos irán demostrando que si hubiera sido un ardid y no un milagro, definitivamente fue fraguado por parte de los naturales de la náhuatl para pacificar e integrar la nueva nación que surgía, sin perder su gran cultura y conocimientos. Empecemos porque la imagen de Santa María de Guadalupe está impactada en una tilma, que no en un ayate, como se le dice vulgarmente. La diferencia estriba en que el ayate es una tela hecha de fibra de maguey que se utiliza para cargar y transportar, ya sean vegetales, insumos o lo que fuere. Los costales, por ejemplo, son hechos con esta fibra. La tilma, del náhuatl tilmatl, en cambio, podía ser de algodón o de isotl, como es el caso de la tilma guadalupana. Ambas fibras más finas y de textura más suave para su uso como prenda de vestir. Se manufacturaba de 2 piezas cosidas a lo largo, ya que cada pieza tenía el ancho que resulta al utilizar telar de cintura para confeccionarlos. Esta prenda de vestir se utiliza amarrada al hombro, dejando un hombro tapado y el otro destapado para discurrir, o también pasándola bajo un brazo o atada como capa, dejando libres ambos brazos. En el anáhuac, Pipiltin, Temachtiani y Tlamatinimes, nobles, maestros y sabios filósofos, la usaban como parte de su indumentaria tradicional. Por supuesto, también era portada por las élites gobernantes y el Huitlatoani, aunque con materiales mucho más finos. Es semejante en su utilización a lo que fuera el imatón griego, aunque se portaban de manera distinta. Así pues, la imagen de Santa María de Guadalupe está impactada sobre una tilma, que no sobre un ayate. En el caso de la tilma de Juan Diego Cuautla Toatzin, en efecto, se trata de una tilma de 2 piezas de 1,95 metros de alto por poco más de medio metro de ancho cada una, formando un lienzo de 1,05 metros de ancho. Juan Diego Cuautla Toatzin, siendo en realidad Cuautlatohuani, que significa portador de la palabra del águila en náhuatl, y bautizado como Juan, como a todos los anahuacas que su nombre iniciaba con Cuau, que significa águila,
Seguramente durante su vida antes de la llegada de los europeos la usaba de algodón a la usanza de Pipiltin, pues Juan Diego Cuauhtlatoatzin era miembro de la nobleza, siendo el séptimo de 10 hijos del matrimonio entre Nezahualpili, nieto del Huey Tlatoani de Texcoco, Nezahualcóyotl, y de Azcazuchitzin, descendiente directa de Moctezuma. Mas, ya como sobreviviente de la conquista, la seguía usando, aunque ya no como noble, sino como indígena, en la nueva pobreza que trajo a los naturales del Anáhuac la conquista y creación de la Nueva España, en la que Juan Diego, como todos los anahuacas, fueron despojados de su riqueza, su rango y su sitio privilegiado en la sociedad, quedando con un poder económico usurpado y enteramente disminuido. Y a pesar de que se les impuso una nueva forma de vestir, cambiando el mascle o taparrabo por pantalones de manta, como que les avergonzaba ver la piel, el uso de la tilma sí se continuó. A Juan Diego se le apareció la guadalupana cuando tenía 57 años, en 1531, a 10 años de haber caído la gran ciudad de México Tenochtitlan o México Tenochtitlan. Así es que, teniendo 47 años a la derrota de Tenochtitlan, muy probablemente fue miembro de las fuerzas que defendieron en su momento su ciudad y cultura. También podemos asegurar que al ser miembro de la nobleza del Anáhuac, obtuvo su educación en un calmecac, el Xolulcan Tlamachtiloyan de Cholula, adquiriendo el rango de Cuautlixtac, para ser exactos. Como personaje ilustre y descendiente de la nobleza, incluso gobernó algunas parcialidades indígenas durante los inicios de la colonia. Así es que, al ser conquistado y siendo parte de tal rango social, junto con otros nobles sobrevivientes de la masacre que significó la conquista, fueron integrados como estudiantes en el Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco, colegio fundado por Fray Bernardino de Sahagún, en el que los indígenas recibían estudios de lógica, retórica, filosofía, teología, historia europea, historia náhuatl, náhuatl, latín y castellano. Así pues, Cuauhtlatoatzin estudió las nuevas formas y su filosofía con la misma disciplina y rigor que tuvo en su natal Cuautitlán, en Cholula para ser exactos. Al ser conquistado y siendo un hombre sabio, estricto, disciplinado y humilde, por educación, que no por origen, continuó sus estudios en la Nueva España para seguir atendiendo a lo sagrado y a la nueva forma de la guerra florida, o sea, la nueva religión. Por supuesto, durante sus estudios, no puedo dejar de decirlo, se pudo dar cuenta de que la nueva religión era más doctrina que ciencia, a diferencia de la religiosidad que se practicaba en el Anáhuac, donde la ciencia y la religión eran una, como lo podemos saber por el excelso símbolo de la Xicalcoliuhqui, o greca escalonada, que en esencia, y además de muchos datos matemáticos y calendáricos que contiene, nos enseña la unión intrínseca del hombre físico y espiritual. Quetzalcóatl, siendo Quetzal la pluma sagrada que busca el pensamiento y Coatl la serpiente que busca lo físico. Luego entonces, negando la posibilidad de un milagro, asumiendo que la tilma de Juan Diego hubiera sido una obra hecha por mano humana, examinemos el suceso. Juan Diego Cuauhtlatoatzin de Cuautitlán fue quien el 12 de diciembre de 1531 presentó, por mandato de la mismísima Santa María Tecuatlaxupe, la tilma con su imagen a las nuevas autoridades religiosas, dígase Fray Juan de Zumárraga, impactada en su propia tilma. Dato importante, pues la tilma la presentó un nahua de Texcoco, no un español,
ni siquiera un mestizo. Posteriormente, todo el suceso fue descrito, escrito y presentado en náhuatl, la lengua franca de los anahuacas, en el Nican Mopohua, siendo esta obra literaria la primera escrita en náhuatl y considerada actualmente como el Evangelio mexicano, al ser la obra que fundamenta y justifica la sacralidad de la tilma guadalupana. Esta obra literaria, cuyo primer manuscrito presumiblemente fue escrito en 1556 y que fue editada y publicada hasta 1646 por Luis Laso de la Vega, es atribuida a Antonio Valeriano, también anahuaca, de Azcapotzalco, quien nació en 1531, el mismo año de la aparición guadalupana. Más se dice que fue redactada con el apoyo y en conjunto con Alonso Bejerano de Cuautitlán y Martín Jacobita y Andrés Leonardo de Tlatelolco, todos ellos nahuas que, siendo descendientes de nobles nahuas, estudiaron y se prepararon en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco o la Santa Veracruz de Tlatelolco. Estos nobles mexicas, en confabulación con los Tlamatinime y los Temachtliani, sobrevivientes de la conquista, aprendieron la filosofía y formas de la religión impuesta para fundamentar la imagen de la deidad que venía a pacificar y cimentar la religión y adoración a la deidad de una nueva nación. Si fuese ardid la creación y fundamentación sagrada de la tilma, y la tilma misma, es a todos estos personajes a quienes debemos agradecer y honrar por dejarnos el Amoxtli guadalupano y el texto del Nican Mopohua, que lo fundamenta con las nuevas reglas y formas impuestas por los europeos, para guiarnos durante el final del quinto sol y hacia el nacimiento del nuevo sexto sol. Como dato adicional, les cuento que fueron más de uno los encuentros que hubo entre los sacerdotes católicos, dominicos y franciscanos, y los Tlamatinime de México, aunque en ninguno de ellos hubo diálogo, sino más bien imposición, pues el punto de vista de los extranjeros tenía como principal argumento el ejército detrás de ellos, y los naturales de la náhuac solo tenían el conocimiento, un gran conocimiento, y un pueblo devastado. El último y más documentado de estos encuentros fue en 1524, los diálogos de 1524, en lo que fuera un diálogo dispuesto por el mismo Fray Bernardino de Sahagún entre 12 franciscanos enviados por el Papa Adriano VI y el emperador Carlos V para evangelizar a los naturales de la Nueva España, con los ya mencionados Valeriano, Bejerano, Jacobita y Leonardo, junto con otros 4 ancianos entendidos de sus antigüedades, los Tlamatinime nahuas. En este encuentro, finalmente los nahuas concluyen en sus propias palabras: es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se haya impedido nuestro gobierno. Si en el mismo lugar permanecemos, solo seremos prisioneros. Haced con nosotros lo que queráis. Eso es todo lo que respondemos, lo que contestamos a vuestro aliento, a vuestra palabra, oh señores nuestros. Siendo este el último de los párrafos de una larga y hermosa conclusión de los anahuacas. Podemos apreciar que la oportunidad para conciliar y dialogar fue agotada por los nahuas, ya que los europeos no darían un solo paso atrás al aferrarse en considerar todo el conocimiento y filosofía nahua como inspirado por el mismísimo demonio. Y, como les dije anteriormente, al tener los franciscanos la absoluta seguridad del poderoso ejército triunfante como base principal de su diálogo, no había nada más que hacer. Solamente a través de la imagen Amoxtli de la guadalupana y su evangelio, o sea, la tilma
y en Nicarmopogua podrían pasar por debajo de las narices de los europeos el mensaje de resistencia y conservación del conocimiento profundo y verdadero de la náhuatl, indicado desde la misma caída de México Tenochtitlan por Cuauhtémoc en su último mensaje. Misma acción que, aquí entre nos les comparto, lograron exitosamente los tlamatinimes y sacerdotes nahuas al cambiar el huehuetl y los ayacachtles por la concha, para poder continuar sirviendo y venerando a las energías de la Madre Tierra con flores, cantos y danzas, y así preservar el conocimiento de los rituales y las sagradas formas. Estas formas que conectan con el mundo sutil de las ánimas y las energías naturales de la Madre Tierra. En la próxima cápsula les compartiré información interesantísima de la tilma y el por qué es considerada como un Vera Icon o una obra aqueiropoyeta, o sea, una obra hecha por intervención divina. Y en especial les compartiré información que nos permitirá saber los momentos claves en los que dicha maravilla y prodigio de la náhuatl aparecieron. Tlazocamati, que significando tú sabes estar en el fuego del amor, quiere decir gracias.